¿Está? Todos sabemos lo que es la tapa de cilindro a esta altura del partido. Más o menos, más menos, más que menos que más. Todo eso. Bien. En este caso, a diferencia de el motor que nosotros estuvimos viendo la otra vez, que es el del Renault 9, en este caso tenemos un motor, una tapa de cilindro, es el caso del motor Volkswagen. Es un motor AP, se llamaba, ¿se acuerdan como en el Clio nosotros teníamos D4F? Sí, era el nombre del motor, se llama motor AP. Bien, en este caso la tapa de cilindro es una tapa con árbol de leva a la cabeza. ¿Está bien? Como me doy cuenta, pues acá tengo el alojamiento para que calce el árbol de leva. ¿Bien? Obviamente este árbol no es el de acá. ¿Sí? ¿Está? Esto iría ahí más o menos. ¿Está? Obviamente le falta el engranaje, este árbol no es de acá, por lo tanto no va a calzar en ningún lado. ¿Está bien? Pero el árbol de leva iría ahí, más o menos. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo único que me faltaría colocar acá, ¿sí?, son los botadores que tengo acá. ¿Está bien? Obviamente estos botadores no son de acá. ¿Está bien? Pero esto iría metido ahí adentro. Y el botador va a quedar por debajo de esta línea, ¿sí?, que es el del árbol de leva. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. En los motores con árbol de leva a la cabeza, ¿sí?, el árbol de leva recibe el movimiento del cigüeñal a través de la correa o cadena de distribución, ¿sí?, y al girar la leva ataca directamente al botador, ¿sí?, y el botador ataca a la válvula. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa acá? Con esto yo logro reducir muchísimo lo que es la transmisión de los movimientos para accionar, por ejemplo, las válvulas. En el caso anterior nosotros teníamos que el árbol de leva atacaba un botador, el botador atacaba una varilla, la varilla atacaba el balancín atacaba la válvula. Y para cerrar de nuevo lo mismo. Cerraba el resorte cierra la válvula empuja el balancín empuja, ¿sí? En este caso el accionamiento de las cosas es directo. Por eso se empezaron a implementar este tipo de motores, este tipo de diseño, y es lo que predomina hoy en día en el mercado automotor actual, ¿sí? Después podremos depender la cantidad de válvulas, la cantidad de cilindros, la disposición de los cilindros, todo lo que ustedes quieran, pero el sistema es con árbol de leva a la cabeza. Bien, nosotros podemos encontrar, esto es una explicación rápida para que entiendan de lo que hablamos, ¿sí? Si ustedes quieren hacer algo más profundo de esto, tendrían que hacer la parte del trayecto de motores. Bien, nosotros tenemos distintos tipos de botadores. Bien, estos que ven acá son 3 botadores distintos, ¿sí? Tenemos, en este caso son 2 botadores mecánicos, ¿sí? Este de acá es el botador de un motor varillero, ¿sí? O sea que iría en el block ubicado de esta manera, por eso lo puse así. De acá recibe el impacto de la biela o el empuje de la leva, gracias, ¿sí? Acá iría la varilla apoyada y después de la varilla a esta altura iría aproximadamente el balancín y después las válvulas. Bien, en este caso tenemos un botador mecánico, ¿sí?, con pastilla. ¿Ven? ¿Sí? Este es así, botador con pastilla, botador pastillero también se le puede decir. ¿Está bien? Que las pastillas, ¿sí?, tienen un determinado espesor. Obviamente la pastilla de admisión para las válvulas de admisión no es la misma que la pastilla para la válvula de escape. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y si yo tengo distinto espesor de pastillas, ¿por qué creen que es eso? Para regular la luz. Exactamente, muy bien. En este caso nosotros no tenemos la posibilidad de regular la luz de válvula, ¿sí?, con un tornillo de regulación como tenemos en el caso del Clio, por ejemplo. ¿Bien? En este caso la luz de válvula va a depender del desgaste que tenga la pastilla y del desgaste que tenga la leva. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamente que lo que primero, si el proceso de desgaste es parejo y es progresivo y es el contemplado, lo que primero se va a desgastar es la pastilla. Yo puedo cambiar la pastilla y ya está. Obviamente para determinar eso nosotros tenemos que hacer un cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Sí?
pastilla obviamente adentro del botador adentro de la tapa y árbol de leva armado, banqueado, todo perfecto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a medir primero y principal la luz, casi se me cae. La luz que tengo cuando la leva no está atacando, ¿sí? Y el espacio que hay con el botador. ¿Sí? Una vez que calculo eso, ¿sí? Voy a medir el espesor de la pastilla, ¿sí? Y hago una cuenta. ¿Sí? Si yo estoy por encima de la luz que debiera tener, la luz promedio, quiere decir que la pastilla o está muy desgastada la pastilla o está muy desgastada la leva. ¿Sí? Y ahí tengo que ver. ¿Sí? Si es pastilla, ¿qué hago? Saco, mido la pastilla, que la pastilla se mide con un micrómetro. ¿Sí? El micrómetro se utiliza para medir espesores. ¿Bien? Entonces mido la pastilla. Esta pastilla, no me acuerdo si tenía la medida, había una que tenía medida. Profe, ¿qué diferencia hay entre el micrómetro y el calibre? ¿Es más preciso el micrómetro? Exactamente. Vos con el micrómetro tenés una precisión de una 0,01 era o 0,001. 0,01 centésima de milímetro. Y con el calibre la máxima precisión que puedes tener es de 2 centésimas de milímetro. ¿Sí? Entonces es mucho más preciso. Exacto, y lo que tiene el micrómetro es que tiene dos caras planas. ¿Sí? En los extremos. Entonces vos podés apoyar en una superficie plana, lo apoyás perfecto y no tenés ninguna variación en la medida. Obviamente que después igual, para el micrómetro hay distintos adaptadores para las puntas. Entonces vos podés medir, no sé, diámetro interno, ancho. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Después yo se los voy a explicar también un poquito. Pero les quiero mostrar. Y este tipo de botadores con pastillas se ven, o sea, son más de autos de los de antes o los de última fabricación también. Sí. No, hoy en día lo que predomina es esto, botador hidráulico. ¿Sí? Que fíjate que no tenemos pastilla, ¿sí? Pero independientemente de eso, el botador se desgasta. Profe, el motor a tuyo a veces, hidráulico. Me parece que no tiene hidráulico, me parece que es mecánico. Me parece, Bueno, la pastilla que tenía medida no está. Bueno, no importa. Igualmente, la pastilla, ¿sí? Cuando ustedes la compran, tiene la medida. ¿Está bien? Ellos le dice el espesor que tiene que tener. Pero ustedes no saben si el espesor que tiene, o sea, ustedes sacan el motor, sacan el botador. Cuando van a la pastilla le tiene que decir, no sé, 90. ¿Sí? Y no va a tener 90, porque si tiene 300.000 kilómetros el motor, obviamente no va a tener el espesor de 90. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro un micrómetro y me pongo a medir. ¿Está bien? Ustedes para este caso van a utilizar un micrómetro que se llama 0.25. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Me dice la medida más chica que puede medir y la medida más amplia que puede medir. Va de 0 a 25 milímetros. Lo que yo tengo que hacer, mira, esto. Entonces tenemos distintos tipos de botadores. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de la pastilla que nosotros tengamos, va a ser la luz que nosotros vamos a tener. ¿Sí? La luz que nosotros vamos a tener de válvula. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Tapa de cilindro, botadores, muy bien. Esto es un botador hidráulico. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene con los otros? Primero que no tiene pastilla. ¿Sí? O sea que el alto del botador me va a decir la luz que yo tengo que tener. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es una valvulita. ¿Ven? Sí. ¿Ven que se mueve? ¿Sí? Esto es una valvulita que me va a permitir que acá adentro, que tengo una camarita muy chiquita, se llene de aceite internamente. Entonces, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Se va a llenar de aceite. Se va a llenar de aceite, ¿pero para qué? A ver, No sé. no importa, esto es una lemo sin saber. No sé, como que si me nivelaría con el líquido. Para que se lubrique, Para que se regule la luz de válvula. Podría ser, autorregulable. pero no.
Lo que va a pasar con Ya me esto olvidé. es que va a ser muy armoniosa, bastante más armoniosa el accionar de la leva con el rotador. ¿Sí? ¿Cómo? Va a ser más armonioso Sí. el accionar de la leva con el Una rotador. suspensión de aceite. Más suave. Algo por el líquido estilo. puede ser. Y acá adentro va a estar lleno de aceite. O sea que más suave cuando se va. Cuando la leva ataque el botador, esto va a ser menos ruidoso, por ejemplo, y no va a deteriorar tanto, entre otras cosas, lo que es el material de la leva y el material del botador. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Sí, decime. ¿Esto es de acero y esto es de acero? O sea, el árbol de leva es de No, acero o no. de qué? Una fundición, sí, puede ser una fundición de hierro. Material. Ahora vamos a montar. A Pipurú, material de fabricación de esto. ¿Acero? Ah, bueno, acero. Lo que pasa es que esto es caña hueca. Este es caña hueca, sí. Le sabe por explicar qué era eso. Acero. Y este tendría que ser acero para aguantar el golpe. Exacto. Porque el aluminio es medio... Nosotros, dentro de lo que son los árboles de leva, tenemos dos tipos de árboles de leva. Tenemos algo que se llama caña hueca o árboles de leva macizos. ¿Eh? En este caso se llama caña hueca, porque ustedes se fijan, es hueco. Hay algunos que son más Hay algunos, sí, que es todo un árbol que es macizo. ¿Sí? En este caso, caña hueca. ¿Bien? ¿Y cuál es la diferencia? pero macizo. Uno, no, que el macizo puede aguantar un poco más la fuerza, más resistente, pero también le estás agregando peso. Con lo que hicieron con esto, tratar de reducir el peso de los motores para tratar de sacarle Un diésel tiende a ser Potencia. macizo. macizo Pero se por el rompe. tema. Parece que el hueco se rompe. El diésel lo que tiene es que buscaron hacer los macizos por el tema, no es que buscaron hacer los macizos, no le ponen esto hueco por el tema de las fuerzas que produce. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? En estos casos, lo que puede llegar a pasar es que en algún corte de correo o lo que sea, esto no se parta, ¿sí? Se deforme, más que nada. En los que son macizos se parten. ¿Macizo se directamente parte? Yo pensé que esto se partía. No, también se pueden partir, pero el macizo es más factible que se parta así. Obviamente tiene mucha más resistencia, pero cuando Sí, se rompe, pero cuando se rompe, se rompe. Esto sería como más flexible de alguna manera. Exactamente. ¿Y si este se dobla, hay que cambiarlo directamente o se Sí, puede sí, reparar? sí, no sé. No, no sirve más. Sí, sí. ¿Cómo medimos el desgaste de los motores seguramente? Yo ya A yo otro hice el curso. Yo hice el curso, pero a mí no me pregunten nada porque yo No me acuerdo. no tuve práctica medís fuera de con- acá. medís con armado, como dije antes, medís con una sonda la luz que hay entre el botador y la leva. Claro, en ese caso se cambia el botador completo, ¿no? Cambia el botador completo. ¿Sí? Muchas veces lo que pasa también con estos es que se traban las válvulas. ¿Cómo que sí? Ahí no pasa el aceite. Y no pasa así. ¿Y cómo lo sacás y lo probás con el dedo? ¿Si anda o no? Así. Ese A esa tiene- manera lo descargás. Si esto estuviera lleno de aceite, ¿sí? Y yo hago este movimiento, se descargaría. Es como una válvula de retención. Como una habla, exactamente. Ustedes piensen que acá va a haber aceite todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiene que llegar a borbotones. ¿Bien? ahora la Porque mayoría. tengo que. Ahí voy, Porque tengo que. ¿Ven estos agujeritos que tengo acá? Sí. En las bancadas de la leva. Vía de aceite, ¿no? Sí, esos son venas de aceite, exactamente. El aceite llega a estos puntos a través, ¿sí?, de estos agujeritos. Que la luz Y de aceite leva- sería. Y la leva, a medida que va girando, va salpicando. Entonces salpica y le hace que desborde. En algunos casos, ¿sí?, llega al árbol de leva también, adentro del árbol de leva. Y nos va a preguntar por otro. No, y más o menos, ¿cómo se llama la vida útil o cuánto se cambia un botador como para evitar problemas? No me está grabando, ¿no? Voy a decir una cosa fea. Sí, decilo. Pongo Hay que- pausa. No, el botador se va a cambiar cuando caiga el rendimiento del motor. O sea, y ni siquiera eso. Hay que ver por qué cae el rendimiento del motor y en base a eso empezar a descartar. Si funciona bien, funciona bien. Claro, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Mira. Yo tengo un coche, 300.000 kilómetros, por decirte un ejemplo. ¿Sí? Empezó a caer el rendimiento. Cae el rendimiento. Bien, entonces yo tengo que hacer, primero es investigar qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque yo si cae el rendimiento del motor, no me voy a tirar a desarmar la tapa de cilindro. Y no.
¿sí? Para gas seguro son los botadores. No, porque hacer eso, y si yo me equivoco, es tiempo que estoy perdiendo y plata que estoy haciendo perder al cliente. Sí. ¿Sí? Y ese cliente, Hay que hacer un diagnóstico si primero. nosotros somos sinceros, ese cliente no va a volver más con nosotros. Te empieza a desarmar la tapa y no tenés que hacer más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Saco la tapa de válvula, me fijo y puedo medir la luz de aceite. ¿Sí? En realidad lo que puedo hacer antes de desarmar la tapa es medir la compresión. ¿Cómo se mide la compresión? Compresómetro. Con un compresómetro. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a botonear el compresómetro? Si hay alguno de los 4 cilindros, salud. Si hay alguno de los 4 cilindros Tiene que compresión. tengo fuga. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué hace el compresómetro? Mide la fuerza de compresión o la presión. En realidad mide presión. Mide la presión que hay dentro del cilindro. Sí. Si yo tengo una presión por debajo de la que debería de tener, quiere decir que hay un problema. Después tendré que ver. ¿Sí? Me fijaré, por ejemplo, el juego del pistón. ¿Sí? ¿Qué es el juego del pistón o el vuelvo del pistón? Es el espacio que hay entre el pistón y el cilindro. Si yo tengo demasiado juego, ¿sí? Quiere decir que hay demasiado espacio. Campaneo. ¿Sí? Ahí que tendré que hacer, tendré que desarmar, cambiar aros, si es poca la luz, cambiaré aros, si es mucha la luz, tendré que mandar a rectificar, si está balizado, tendré que mandar a rectificar y enderezar. ¿Bien? Claro, ¿Sí? porque el aceite que tiene el botador es como viene de fábrica y hasta que terminas. Es que el botador se carga y se descarga solo. A medida que se activa. A ver, ustedes piensan Pero, que acá. pero esto tengo entendido que funciona con el aceite con el que se le echa al motor en sí. Exacto. Esa ¿Sí? era la duda que me quedaba. ¿Y no Ah, puede bueno. ser la presión de aceite también? Por eso decía por Eso puede ser algo que te haya llevado a tener un desgaste prematuro, por ejemplo. ¿Sí? Esto vos pensás que acá está el vástago de la válvula. Pero es de allá, León. Ah, pero la no. bandejita con la válvula y los botadores. Están arriba del escritorio. Yo pensé que. Pensé No, que no pasa nada. Ah, bueno. Ah, este no, este está vacío. Ah, vos. Sí. Yo te quería mostrar que eso, la parte de la válvula, toca directamente en el vástago. Acá, mirá. Claro. ¿Sí? En el centro del vástago. Entonces, claro, eso. Claro, Porque sí. esto va metido acá adentro, mirá. Claro. Ahí. Esto va ahí. Ah, ya está. ¿Sí? Ahí me quedó la. Este no es de acá. Claro. ¿Está bien? Pero vos. Ah, bueno, no importa. No te Porque si preocupes. no, me dijiste que tiene que estar este ras, ¿no? A este ras tiene que estar. Claro, por eso este no es de acá. ¿Sí? Vos fíjate que el botador choca directamente con la parte del vástago de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la leva ataque, va a empujar el botador hacia abajo. Al empujar el botador hacia abajo, la válvulita, ¿qué va a hacer? Va a comprimirse porque hace tope con la válvula. ¿Sí? Una vez que deja de hacer el tope, hace presión hacia abajo y abre la válvula. ¿Me explico? ¿Bien? Entonces, en cada compresión de la valvulita expulsa aceite, ¿sí? Porque por algún lado tiene que salir, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Cuando lo suelto, el vacío generado vuelve a chupar aceite del que está dando vuelta acá adentro. Es aceite del motor, ¿sí? El mismo que le agregamos nosotros, cambiamos en los service, es el aceite que va a estar acá adentro. ¿Está bien? ¿Sí? Va a tener esa pequeña camarita. En esa pequeña camarita, que se va a estar renovando todo el tiempo, ¿sí? Porque esto recibe accionar de la leva. ¿Sí? Entonces cada vez que se va moviendo la leva, va como absorbiendo. Exactamente, expulsa y hace que entre aceite nuevo. ¿Está bien? Me vas a preguntar, perdón. No, con respecto a la compresión que estaba explicando anteriormente. Para mí la compresión. No, lo que estaba explicando de la compresión, el cambio de aro y demás. Ese famoso vacío cuando uno abre la tapa de donde se carga el aceite, el tapón Sí. de arriba, o la varilla. Sí. Si sale... ¿Aceite? Sí, no, gaseo, digamos, ese Gaseo. vapor, sí. Es malo, digamos. Tenés tapada la válvula. Tengo Tapada la válvula. la válvula de qué. Es que, la PCB. Ajá. La de retorno de los gases. Y en criollo, ¿viste? La de retorno de los gases no. Lo que él dice, ¿sí? En los autos viejos, no sé si se acuerdan, tenían algo que se llamaba venteo del cárter. No sé si alguien lo escuchó alguna vez. ¿Sí?
¿Qué es el venteo del cárter? Era una manguerita, ¿sí? Que lo que hacía era sacarme el vapor del aceite, porque obviamente el motor tomaba temperatura, a medida que se tomaba temperatura calentaba el aceite y se evaporaba. ¿Qué era lo que hacía ese venteo? Me sacaba la presión de adentro del bloque. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Esos gases de aceite eran a través de una manguerita, Lo sacaban afuera. ¿Sí? Directamente a la... ¿Eso no era recirculación de vapores de Bueno, aceite? exacto. Ahora lo que hacen es para tratar de que eso no vaya a la atmósfera y no contamine, ¿sí? Se puso una válvula, se llama válvula PCB. Esa válvula PCB lo que hace es sacar parte de esos gases del cárter, del aceite, y los manda directo a la admisión. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Entra ese gas que ya está caliente, entra de nuevo a la admisión, entonces se quema. Eso no tiene Controlado. El canister no, el canister va con los vapores del tanque de nafta. Ah, eso quería preguntar, que es algo parecido, ¿no? Exactamente, pero con el combustible. ¿Bien? Y la válvula de canister, ¿dónde va después? ¿Tendré se lo vuelve a quemar? Exacto. ¿Y esa válvula directamente se cambia? La PCB sí se cambia. Y en el caso de que tire aceite, porque muchas veces pasa que vos abrís y te escupe ¿El aceite? Sí. Está queriendo vender un auto que le No. tira aceite. Bueno, ahí toma lista y Por el aceite. El vapor de aceite. Está flojo de agua. Ah, está flojo de agua. Entonces la presión que hay dentro del cilindro pasa al cárter. Profe, no puede ser que las vueltas de... O sopló junta. Hay que ver cómo... ¿Qué tiene que ver la Y escapa la presión por el aceite, por el conducto de aceite. Claro, o sea, desde abajo, desde digamos de abajo del pistón, pasa aceite. Sí, no, hay que ver. A ver. Hay distintas posibilidades. Sí. ¿Sí? Si está flojo, o sea, A mí me pasó que vamos a su caso, dígame. no, me pasó que fui, vi un vehículo, abro así, no alcancé a levantar y hizo. No lo compro. No, obviamente que no lo compré. Pero estaba bañado. ¿Y qué hizo el tipo? El tipo lo estaba limpiando con un trapo, el plástico, todo el plástico de arriba y el capó. Pero estaba. Se está escapando la presión hacia abajo, hacia el cárter. Chao, Gigi. Pero yo digo del tapón de arriba, ¿no? Del tapón de arriba donde. Ah, del de arriba. Sí, del de arriba. Pensé que me decías del de la varilla, No, la no. varilla de aceite. A ver. A mí me dijo el tipo, no, tiene muy buena presión de aceite, pero a mí Ya, me llamó la atención que. Si nosotros con el motor en marcha, Sí. si nosotros prendemos, Sí. sacamos el tapón, acá arriba tiene que llegar, ¿sí? Sí. Va a salpicar. Si abrimos el tapón. Pero tanta cantidad puede ser. Capaz. Sí. Capaz. Sí, tira, porque tiene la bomba de aceite. Claro. No, bueno, pero hay autos que vos lo abrís y sí vos pasa ves que- algo mínimo, gotitas mínimas, pero Lo que hay. pasa es que ahí lo que puede haber sucedido también es el hecho de que haya puesto un aceite más espeso para compensar algo y haya tenido un aumento de presión. ¿Y haya tenido? Un aumento de presión. Ah, perfecto. Capaz que puso un aceite más espeso Sí, para compensar el desgaste que claro, tiene el motor. claro. Y ahí haya podido levantar un poco más de presión, pero igual no creo que sea eso algún problema de... Algún problema de tener. Sí. Bien, ahora, otra cosa que ustedes tienen que saber es que este lo vamos a descartar porque ya no lo vamos a ver. Perdón, ¿dónde dejé el...? Ahí abajo está acá. Ah, bueno. La leva, ¿sí? Estos son los botadores. La leva va a atacar, para que tengan idea, del centro del botador hacia un costadito. ¿Sí? Botador, tengo el centro del botador, ¿sí? Va a atacar desplazado del centro. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando la leva ataque, el botador no solo se comprima para abrir o cerrar la válvula, sino que a medida que comprime o se sube, el botador haga esto. Gire. ¿Está bien? Para que exactamente. Para que el desgaste de la parte plana del botador o el desgaste de la pastilla, ¿sí? sea lo más parejito posible. Si es pastilla,
Ah, que ¿sí? gira sobre sí mismo. Exactamente, para que gire, suponete, se comprime y el botador yo necesito que vaya haciendo esto a medida que va comprimiéndose. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces de esa manera yo me aseguro que el desgaste de la pastilla sea bastante regular, bastante parejito. Ustedes piensen que si yo hago que el botador, que la leva ataque directamente sobre el centro del botador me va a quedar un surco en el medio, ¿sí? Y va a ser recontra poco armonioso, ¿sí? Va a hacer mucho más ruido, ¿tá? Todos los Así. botadores funcionan de la misma manera, van girando de a poquito. Sí, señor. Y los autos viejos como las combis no tienen botadores, porque son demasiado viejos. Esto es como más nuevo. No me acuerdo si el tuyo tenía varilla o tenía botador. No me acuerdo. Le saqué un video, pero me parece que está oculto, en una parte oculta. Yo ya no sé. Tengo que averiguártelo. Te lo voy a averiguar. Hay combis que tienen motor de gol. Sí, le cambian el motor, el Le ponen boxer y le DS. ponen uno de estos. Pero no está mal. Roto. No sé qué sería medida. Mencionó un varillero que tenía botador y balance. Si preguntan mal, si contestan mal. Es el botador que llevó para allá, Ah, pero que Claro. va en otra posición. El otro botador lo que hace es trabajar al revés, porque calza la varilla. claro. Es en el motor del 9, suponete que está de costadito, tenés la leva, el botador, la parte plana hacia abajo, la parte vuelve hacia arriba para que calce la varilla. Varilla, balancín, vale. ¿Y eso hace también el estrés? ¿También? A ver. Gira. Bueno, ¿hasta acá alguna otra pregunta que quieran hacer? Pero ¿para qué sirven exactamente las pastillas? Para regular la luz de... Con eso regulás la luz de válvula. ¿Sí? Bueno. Vos tenías pensado Ya otra me... cosa. Porque me perdí un poco. Bueno, vamos a ver. Vos pensás, en este caso, la pastilla va en este tipo de botador donde tenemos seguro para que quede la pastilla. Bien. Si yo pongo una pastilla de distinto espesor, Sí. la luz que va a quedar entre el botador y la leva va a ser distinta. Sí. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Si yo pongo, suponete que tengo la pastilla ahí y pongo una pastilla más gruesa, ¿qué va a pasar con la luz? ¿Va a ser más o va a ser menos? Va a ser menos. Va a ser menos. Entonces, cuando la válvula se dilata por la temperatura, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a estar atacando todo el tiempo? Va a estar atacando todo el tiempo. válvula, si te sirve, Gracias, papito. creo que se puede. Entonces, cuando la válvula se dilate, ¿no? Y yo tengo poca luz entre la pastilla y la leva, ¿qué va a pasar? La válvula va a crecer y va a hacer presión hacia arriba. Se va a dilatar y va a hacer presión hacia arriba. Lo mismo que me iba a pasar si yo regulaba más la válvula con el tornillo. ¿Me explico? Sí. Entonces la válvula queda abierta y se termina quemando. Él quiere ayudar. Al revés. La parte que no ataca. Ahí se mide. Ahí. Entonces vos acá lo que tenés que hacer es meter una sonda. ¿Sí? ¿Cuál es la sonda? Con el que se regulan las válvulas. Exactamente. ¿Sí? Entonces yo lo que voy haciendo es poniendo ahí y voy midiendo. La parte que no ataca. Voy sondeando. La parte siempre que no ataca. Ahí. Ah, esa, claro, pues si está atacando, ¿qué sondear? No. Claro. Ahí no hay luz. ¿Está bien? Entonces, dependiendo del tipo de pastilla que yo tengo, va a ser el espesor o va a ser la luz de válvula que yo voy a tener. No mido lo que es el desgaste de la leva. Vos acá lo que vos estás haciendo con la leva puesta es medir la luz que tenés. Si vos tenés más luz de la que deberíamos tener, tenés que empezar a investigar qué es lo que está deteriorado. Si es la leva, por ejemplo, asiento, ¿no? o si es el asiento de... ¿Que está roto el asiento de válvula? O algo No ahí. todavía, ahora vamos a ver. Ahora vamos a hablar de eso. Ahí tenés que ver si está mala la leva, ¿sí? Si la leva perdió cuerpo, ¿me explico? ¿Sí? O si se achicó demasiado la pastilla. Pero una vez que calculo la luz esa de válvula sin que ataque, Sí. mido bien, lo dejo bien regulado eso
pongo a tapar la leva para ver si Es está que vos desgastada. acá no tenés posibilidad de regular. La única manera que podés regular es cambiando la pastilla. Claro, bueno. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Eso es a diferencia del otro. Vos en el otro sí podés regular con el tornillo. Acá no tenés esa posibilidad. Pregunta, profe. Ahí voy, vamos a ir. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con la leva puesta, torqueada, todo como tiene que ser, mido el espacio que hay entre botador y leva. Si yo tengo una luz muy por encima de lo que debería tener, porque obviamente las cosas se van desgastando, ¿sí? Y obviamente la luz que yo tengo que tener con 60.000 kilómetros no va a ser la misma que tengo con 0 kilómetros, pero tampoco va a ser la misma si el auto tiene 500.000, 600.000 kilómetros. ¿Sí? El desgaste va a ir pasando, va a ser progresivo, ¿sí? Sobre todo si yo le hago el mantenimiento adecuado del auto. Pero igual eso igual va a seguir con desgaste. Exactamente. Por más que lo lleves, por más que da igual, Yo- da a igual ver. el taller que lo lleves, pero Yo le hago el no se puede mantenimiento evitar. regular al auto religiosamente, mido el nivel de aceite, mido el nivel de agua, cambio aceite, cambio agua, el motor va a sufrir un desgaste, es lógico. Pero ¿cuál es la diferencia entre qué conductor uno elige ser? ¿El que solamente lo usa para se sienta, arranca y maneja? ¿O se toma un tiempo para poder hacerle? Hay que hacer el segundo. Pero no siempre. No todos lo hacemos porque hay muchas veces que o no tenemos los conocimientos, que a ver, sinceramente no todo el mundo tiene conocimiento y a no todo el mundo le interesa tener conocimiento de auto. Hay mucha gente que le interesa, yo subo al auto, prende y me voy, me llevo. No le mido el agua, no le mido el aceite, no se fija la presión de aire de las cubiertas. No rotan las cubiertas. Eso es de una vez. Y mientras que el auto prenda, arranque, me lo llevo y me trae y ya está. No rotar las cubiertas, es una boludez, pero No te hace rotar las pelota cubiertas, las cubiertas. ¿sí? No cambiar los espirales cuando te dicen que los cambies. Pero ¿cómo uno se da cuenta? No importa, un resorte. No. No te La hagas diferencia un- está entre llevarlo al service de la concesionaria o a Cacho. No, porque mira, yo trabajé en concesionaria y yo te puedo. Hay gente en concesionaria que labura muy bien y hay gente en concesionaria que labura muy mal. O sea que llevarlo a concesionario No es garantía de nada. no es garantía de nada, exactamente. Me ibas a preguntar. Después de decir lo de los espirales, ¿te quedó ganas de preguntar algo? Entonces, ¿para eso fue para mí? No. No sé, no. Profe, me pasó con el Twister, que